Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a otro nuevo video aquí en su canal del Blonde Game y también para las personas del canal del Blonde Production. Recuerden que estos videos de crítica que mi primo y yo le hacemos a diferentes películas también serán subidas al canal del Blonde Production. Y bien chicos, aquí estamos nuevamente en otra video crítica. Esta vez le estaremos haciendo una crítica a los live action que se le han hecho a esa franquicia tan famosa que es Resident Evil. Ustedes recuerdan muy bien esos live action que se hicieron anteriormente, hechos por el señor Paul W.S. Anderson, ya ustedes saben, el esposo de Milla Jovovich, excelente actriz. Entonces hemos formulado alrededor de 5 preguntas para ir respondiendo. Y bien chicos, estaré haciendo las preguntas y mi primo Mario irá detallando según lo que él piensa sobre estas preguntas que vamos a hacer. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿El live action que se hizo de Resident Evil, dirigida por Paul W. Anderson, es fiel a los videojuegos? Por ejemplo, Capcom podría asociarse más con personas que realmente sí conozcan la franquicia. Porque otra cosa es que en algunas entrevistas que le hicieron al director Paul Anderson, se puede entender, incluso creo que él mismo da a conocer que él no conocía ni siquiera bien el videojuego, ni siquiera era fanático y no sabía muy bien de qué trataba. Y eso explicaría mucho por qué la película fue así. Pero sí, como te digo, deberían buscar gente que sí realmente... Porque el material de Resident Evil es muy bueno. De ahí se puede sacar una película muy buena. Sobre todo del Resident Evil 2 y del Resident Evil 4. Se pueden sacar películas muy buenas. Para mí se hizo un poquito fiel a los videojuegos, no al 100%. Sabemos que él puso algunos guiños, el cual si ustedes la ven, a aquellas personas que han jugado el videojuego se van a dar cuenta. Tú decías, mira, eso es de Resident Evil 5, Resident Evil 4, eso es referencia a Resident Evil 3 cuando salió Nemesis, entre otras cosas. Para mí sí, para mí en algunos puntos él hizo referencia al videojuego, pero no es tan fiel a lo que ya conocemos en la franquicia. Ustedes saben que esta franquicia de Resident Evil, de los videojuegos, es una franquicia bien conocida y bien amada por muchas personas. Aquellas personas que vienen jugando los juegos, ya los primeros juegos antiguos, hubo opiniones divididas realmente a la realización de estos live action. Y yo opino un poquito. O sea, del live action que se ha hecho, el que es un poquito fiel a lo que son los videojuegos ha sido la que dirigió Paul W.S. Anderson. Bueno, de todos los live action que se han hecho en los últimos años, el que más se apega un poquito a los videojuegos es el que dirigió Paul W.S. Anderson. Después todo lo live action que han hecho de Resident Evil ha sido un completo desastre. Por ahí hubo uno que sacaron hace unos años que el personaje de Leon Kennedy ni se parecía completamente al personaje de Resident Evil. Completamente divorciado de todo eso. Un completo desastre. Es increíble. Y completamente el maquillaje de los zombies se ve bajo presupuesto, o sea, como que hicieron la película por hacerla. Es un desastre completamente. La segunda pregunta: ¿el personaje de Alice lo hicieron simplemente para opacar a los personajes icónicos de Resident Evil? Sí se siente como que el director quiso darle más protagonismo a ese personaje que a los mismos personajes de la franquicia, por así decirlo. Porque en la película tú puedes ver que los personajes que son principales en el videojuego aquí pasan a ser personajes secundarios. Y a Milla Jovovich, que es quien interpreta a Alice, es como que se le da más protagonismo, pero también se le da como que más poder. Ya que a ella le dan habilidades que en el videojuego no aparecen, que son como habilidades psíquicas y cosas que en el juego realmente eso nunca sucede.
Pero viéndolo por otro lado, como mencionamos, que funciona más como una historia alterna, realmente desde ese punto de vista tiene sentido que ese personaje se le dé más importancia. Porque realmente, como te digo, eso no tiene nada que ver con la historia del videojuego, para nada. Bueno, el personaje de Alice me parece un personaje muy interesante. Eh, bueno, algunas personas que dicen que el personaje de Alice se hizo como que opacaba a los otros personajes porque es el personaje más poderoso, que tenía poderes mentales, que podía incluso hacer explotar la cabeza a la persona a través mirando una cámara. Eso es increíble. Realmente un personaje así, tan chetado como ese, no se ha hecho en lo que es Resident Evil en sí, en los videojuegos. La tercera pregunta. Milla Jovovich tuvo más ventaja de conseguir el papel principal porque su esposo era el director de las películas live action de Resident Evil. En esa parte sí, ya que Mila Jovovich era la esposa, o no sé si todavía sigue siendo, del director de esa película. Y en realidad sí se siente que el personaje como que a veces incluso el personaje llega a hacer cosas que son prácticamente absurdas, que cuando ese personaje saca cierta habilidad o salta con cierta cosa en la película, tú dices, pero ¿y qué es esto? O sea, como que prácticamente la endiosó a la tipa, ¿entiendes? Entonces se siente que en algunas escenas de alguna película prácticamente él rompe el equilibrio de la narrativa, dándole cierta habilidad a ese personaje. Y a veces tú sientes que hay cosas como que no tienen sentido y pierden su significado. Y realmente, por ejemplo, es muy raro que un director haga algo como eso, porque tú tienes que cuidar la narrativa de tu película. Tú no puedes saltar con cosas que prácticamente hacen que todo lo demás ya no tenga sentido. Entonces, que él haya hecho eso con ese personaje, que al mismo tiempo también es su esposa, realmente sí. Y también hay mucha crítica en internet que dicen que sí, que él estaba muy obsesionado con su esposa y todo eso, y por eso hizo la película de esa forma. Y la verdad es que sí se siente. O sea, hay gente que dice que no, que esos son rumores, pero cuando tú ves la película, tú te das cuenta de que realmente sí, como que se pasó, se le fue la mano al tipo realmente. En gran parte pienso que quizá él quiso hacer que su esposa pues brillara bastante. La verdad no se le quita el mérito porque la verdad que Milla Jovovich es una excelente actriz, me ha gustado su actuación. Se vio que ella lo hizo bastante bien. Otros cuantos actores que estuvieron ahí que dieron lo mejor de sí, que incluso se jugaron el videojuego para conocer aún más. Claro que sí. Bueno, voy a decirte puntito aquí mismo. Por ejemplo, la que hizo de Jill Valentine, que su caracterización me pareció muy buena. Que incluso ella se jugó el videojuego original, de donde sale Nemesis, creo. Sí, Nemesis, en el Resident Evil 3 Nemesis. El original, no el remake. Ella se lo jugó para conocer más sobre el personaje. Cuando un actor hace eso es porque está interesado realmente en hacer una buena actuación y caracterización de su personaje. En mi opinión, diría Blonde, que tú crees que, en mi opinión final, Blonde, ¿tú crees que el personaje de ella se hizo para opacar a los demás? Bueno, en gran punto creo que sí. Porque los otros personajes icónicos parecen personajes secundarios, obviamente. Se entiende que el personaje de Alice, el señor Paul W.S. Anderson, pues quiso darle un poquito más de estrellato a ese personaje. Y en realidad, esas películas de live action le dio un empujón a ella hacia lo que es el estrellato. Ustedes saben que cada actor pues tiene una película en el cual se desarrolla más, o sea, como que se destaca por ese personaje. Ahora, ¿qué ejemplo les pongo para comparar? Bueno, el ejemplo de Hugh Jackman con Wolverine. Es el personaje que le dio el estrellato. Bueno, Ryan Reynolds, por ejemplo, Deadpool. Tobey Maguire, el personaje de Spider-Man. Todo el mundo lo va a conocer por X personaje. Y para mí, pues Milla Jovovich, ese personaje le sirvió para dar su salto hacia su prime. O sea, que cada actor tiene su prime en su época. También, en este caso, otro ejemplo más que voy a poner para no empacar mucho, es el personaje de Terminator,
que es de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger se dio a conocer más por el personaje de Terminator. Donde quiera que venga Arnold Schwarzenegger, la mayoría lo conoce por ese personaje. La cuarta pregunta: ¿el casting que se realizó para hacer estas películas fue el adecuado? Es decir, que si fue fiel a los personajes del videojuego. Bueno, en cuanto al casting que se realizó para esa película, yo diría que en cuestión de apariencia sí fue muy fiel, realmente. En cuestión de apariencia y estética sí se ve muy fiel a los personajes del videojuego. Ahora, en cuanto a lo que viene siendo el personaje en sí, su desarrollo, no se podría decir mucho, porque como te digo, esos personajes aparecieron como personajes secundarios y casi no duraron mucho tiempo en pantalla, así que en esa parte no podríamos como calificarlo si realmente fue lo suficientemente fiel. En la parte de la apariencia, sí, la verdad, los personajes cuando aparecen, todo el mundo como que siente esa nostalgia y siente como eso por dentro de ver al personaje del videojuego en la película. Pero a mí, por ejemplo, me hubiera gustado más como que le dieran más participación a los personajes originales. Pero realmente no fue así porque el director que nada más quería que saliera la esposa de él en pantalla. Bueno, en el asunto del casting, para mí, hay personajes que sí físicamente se parecen a los personajes de los videojuegos. Pero hay un personaje que yo siempre cuestioné y se lo dije a mi primo Maurice, que no, como que no me terminó de convencer. Y es el actor que interpretó el personaje de Chris Redfield. Ustedes saben que Chris Redfield, bueno, como hicieron referencia a Resident Evil 5, obviamente, claro que sí, con el personaje de Wesker. Excelente, me encantó. O sea, tiene un parecido al personaje. El personaje de Ada Wong me gustó, incluso hasta el que hizo de Leon, muy bien. Pero el personaje que yo cuestioné siempre fue el personaje que interpretó a Chris Redfield. O sea, como que siento como que no se parece realmente a lo que es el Chris Redfield. Porque si sabemos que en Resident Evil 5 el personaje de Chris Redfield es un personaje bien mamadísimo, con el Chris fucking Redfield, como dicen, bien musculoso, pero no se parece en nada. El personaje que yo siempre como que no me terminó de convencer fue ese. No sé si ustedes se acuerdan que ese actor apareció también, o sea, participó en una serie que se llama Prison Break, una excelente serie, que está ese mismo actor, que ahorita mismo no recuerdo el nombre, pero luego ustedes investigan, me lo ponen ahí. Es una excelente serie, Prison Break, sé que muchas personas han visto esta serie. El otro personaje que hace del hermano de ese actor se llama Dominic Purcell, mira, ese nombre sí me lo sé. Y yo pienso como que ese actor hubiera quedado mejor en el personaje de Chris Redfield, porque su caracterización, su físico podía encajar bien ahí en el personaje. Pero ese fue el personaje que ellos eligieron. Quinta y última pregunta: ¿qué debería hacer Capcom en el futuro para hacer un buen live action? Bueno, yo pienso que Capcom debería cuidar más su propiedad intelectual y no darle como los derechos cinematográficos a cualquier empresa. Deberían ser como más cuidadosos con eso, porque realmente eso es algo que podría como expandir ¿cómo te digo? Su cantidad de jugadores, porque es probable que haya muchas personas que no conozcan el videojuego o que no se hayan sentido interesados por él, pero al ver la película quizá la persona puede como que sentir más interés en el videojuego. ¿Tú entiendes? Como que, wow, me gustó mucho la película. Ah, mira, hay un videojuego, déjame ver cómo es el videojuego. ¿Tú entiendes? Le puede servir como de marketing. Y eso sirve como publicidad. Pero si tú agarras y me presentas una película que es una porquería, puede ser que la persona piense que el juego también es una porquería. Por cierto, la película realmente no es tan mala. Solamente que para los que somos fanáticos del videojuego sentimos como que es un poquito decepcionante porque uno esperaba ver más sobre el videojuego y no es así. Pero la película se puede disfrutar si tú no la ves como con las expectativas del videojuego. Pero volviendo al punto, sí, Capcom debería tener más cuidado con eso. Por ejemplo, yo no sé si llegaron a ver la última película que salió, que esa sí que fue más fiel al videojuego, pero realmente se siente como que la hicieron fue con 5 pesos. Parece que le dieron 5 pesos a un grupito de
de adolescente en el bachiller y le dieron una cámara y qué sé yo. Y ellos le hicieron, parece que le hicieron en el patio de su casa. Yo no sé, realmente cuando yo vi eso yo pensé que era como que era una broma, que era mentira. Como te digo, yo pensaba que era como un video que habían hecho como para burlarse y después de eso iba a entrar la verdadera película y no fue así realmente. Esa fue... Yo realmente prefiero la de Mila Jovovich a la última que salió, mil veces. Aunque la de Mila Jovovich no tiene nada que ver con el videojuego, yo prefiero ella. ¿Qué debería hacer Capcom para hacer un buen live action en un futuro? Darle el proyecto a alguna compañía de esta que sí quieran hacer bien el trabajo. Y no darle el proyecto a cualquier persona, a cualquier loco viejo que haga un disparate. Porque el grave error de hacer esto live action es que se lo dan a cualquier persona que inventa cualquier cosa, que no conoce nada de la historia, que no se ha jugado los videojuegos. No va a ser un buen live action, lamentablemente. Y eso es lo que le pasó a Capcom últimamente. En los últimos proyectos, personas que han hecho la cosa por hacerla, no la han hecho con dedicación. No sé por qué se le ha hecho a ellos tan difícil hacer un buen live action. Es increíble. Entonces ellos por dinero le ceden el proyecto a cualquier persona. No. Ellos lo que deben de hacer cuando si vayan a hacer un live action, porque se escuchó que iban a hacer un reinicio, es involucrar a gente que haya trabajado en los proyectos, incluso entre ellos mismos. Voy a poner el ejemplo, bueno, cuando hicieron la película de Mario, que fue un éxito. Ok, ellos contrataron a la gente de Illumination para hacer la película, pero había alguien de Nintendo ahí, involucrado en el proyecto 100%, observando que las cosas se hicieran bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Capcom? Agarrar a alguien de ahí, de Capcom, que esté ahí en el proyecto para hacer la version y que se haga las cosas como se tenga que hacer. O sea, como que ellos no tienen ese deseo de hacer las cosas bien, no sé. O sea, cederle los derechos a cualquier persona que te dé el dinero, no. Entonces no están pensando en los fans, tú tienes que pensar en los fanáticos. Quienes vivieron o comenzaron a jugar desde Resident Evil 0 para acá. Entonces hay que complacer al cliente, ¿no verdad? ¿Tú quieres que sea un éxito? Bueno, haz la cosa como es. Aunque te tome 3 o 4 años, haz la cosa bien. Y no hacer la cosa simplemente por hacerla. Y ese ha sido el error de Capcom. Yo espero que con esos fracasos de su live action, ellos aprendan en el futuro. Por eso que le digo, el live action que está un poquito mejor, vuelvo y repito, es el que hizo Paul W.S. Anderson. Por eso vuelvo y digo, el live action que un poquito más o menos, no tanto, es el que hizo el señor Paul Anderson. Ya después de ahí ha sido fracaso, un presupuesto horrible, no, una historia hecha como simplemente por hacerla. No, vamos a hacer un buen casting, vamos. Tan difícil es, porque mira, pueden coger el ejemplo por ejemplo, de Last of Us, la primera temporada, le hicieron fiel al videojuego, tan difícil es. Bueno, aunque la segunda temporada se volvió un desastre. Pero tan difícil es hacer un live action, Capcom. Buscar a gente, se puede buscar a alguien que sí esté interesado en hacer bien las cosas. Mira, yo estoy loco que haga un buen live action. No les voy a mentir, chicos. Pero hay que poner más empeño en eso. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ustedes saben que hacemos esta crítica así, formato audio, debido al poco tiempo que tiene mi primo Mauricio. Así que yo lo hago así para mucho más fácil. Solamente grabamos las voces y montamos las imágenes para más rapidez. Si él tuviera tiempo, pues nosotros lo grabáramos así, que ustedes nos puedan ver. Pero lo que importa es el mensaje. Sé que vamos a seguir haciendo estas críticas de películas. Yo sé que mi canal dice El Blonde Game, pero ustedes saben que en los directos que hacíamos antes, de los Hola Blondineros, siempre hablábamos de temas diversos, no solamente de videojuegos. Aquí hablamos de películas, hablamos de anime, hemos hablado incluso hasta de deporte. Pero mayormente nos centramos más en la película y los videojuegos. Y anime también, en esas tres cosas. Entrevistas también podemos hacer. Ustedes saben que también estos videos los vamos a subir en el canal del Blonde Production, porque como trata de doblaje, cosas de actuación, película, el Blonde Game y el Blonde Production, esos dos canales comparten esa similitud. Así que ya ustedes saben, jóvenes, nos vemos en la próxima.
¿Qué estás haciendo? Me suscribo al canal del Blonde. Ya me suscribí. El Blondie. Asegúrate de suscribirte.